Venga, trae la comida aquí a... Hay cámara en la esquina, la vaina de bicicleta. Profe, muy buenas tardes. Hola Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes a las personas presentes en esta tarde. ¿Cómo van? Podemos dar rienda suelta a la clase entonces. Cuéntame. Álvaro. Sí, señorita. Listo, gracias. Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos haciendo ayer, que se nos cortó abruptamente la clase, y es responder a las preguntas que devienen de la infografía Latinoamérica. Voy a compartir pantalla. Ay, permítanme un segundo. Bueno, esta es la infografía. Notamos ayer, dijimos en medio de todo este asunto y del reconocimiento de la intención que el autor, en este caso Pictoline, busca con la infografía informar, valga la redundancia, exponer que en Latinoamérica se aumentó de estatura en un rango de 100 años. Para justificar esta afirmación, entonces el texto se basa en un estudio realizado a nivel mundial que evidencia que así como en Latinoamérica, en otras regiones ha crecido. Y por esta razón que estoy mencionando en este momento, ayer me quedé con la argumentación, decía pues que la respuesta de la pregunta número 13 es la opción C. La tarea, recordemos, es identificar lo que no se puede decir de la infografía en sentido general. Analizamos una a una y quedamos entre dos, entre A o C. Y hay un asunto, y es que sí vale como afirmación del texto y que no. Y era un pequeño detalle. Primero, que en la A dice que se puede o no se puede, bueno, la afirmación diría, no es correcto afirmar que un estudio concluye tal cosa, estábamos descartando las que se podían, las que surgían del texto. ¿Será que se puede afirmar que un estudio concluyó que la estatura promedio aumentaba en América Latina? Dijimos sí, así como en todo el mundo. ¿Mm? Pero, con respecto al estudio, decía que este fue a nivel mundial, no que se centró solo en Latinoamérica, en latinoamericanos. Entonces, que más bien, ¿qué texto se remitió a la información sobre los latinoamericanos? Pues la infografía, no el estudio. Por tanto, esto es lo que no se podía afirmar. Eso ayer había quedado en esta parte, en la argumentación de el por qué viene a ser la opción C. La opción C refleja lo que no se puede decir del texto, en tanto el estudio no se centró en la estatura de hombres latinoamericanos, sino que fue la infografía. El este estudio se basó en la infografía, que es distinto. Por ello habíamos descartado A, B y D. Bueno, tenemos otras razones para descartar las otras. Continuemos entonces, no olvidemos aquí la infografía, Latinoamérica, una pequeña información, unas gráficas, fuente y autor. Del título 14, analicemos pues. Del título de la imagen es correcto inferir que esta es una pregunta de carácter positivo con respecto a, ¿se acuerdan que dijimos hay que identificar, reconocer con respecto a qué va la evaluación? Si es positiva o negativa y con respecto a qué puede ir a lo general, lo particular, en este caso va el título. Ayer hablamos un poco de los títulos, asignamos títulos. Bueno, ¿qué podemos inferir del título? Por favor, analicemos. Latinoamérica. Analicen cada una de las opciones y escojan una, por favor. Damos un minutico para ello.
Hagamos el contraste. Y en las tareas negativas hay que descartar lo positivo, pues en las tareas positivas descarten lo negativo. ¿Qué no se puede decir del título y lo quitamos? El título es Latinoamérica. ¿Qué, qué no se puede decir del título para retirarlo? Descartemos. Que es intranscendente, que hay una alteración consciente. Gracias. Listo. Entonces, como tenemos que buscar lo que sí se puede decir, descartemos lo que no. No se puede decir que es intrascendente la construcción del sentido del texto. Latinoamérica es trascendente. ¿Por qué? Si el texto informa que en Latinoamérica se aumentó la estatura y la información se centra en ello, pues entonces Latinoamérica utiliza aquí una alteración en el orden de las letras, ¿sí? Para dar énfasis al sentido del texto que busca informar sobre el aumento de estatura en esta zona. Así, muchísimas gracias. Esto es lo que no se podría decir porque sí es trascendente, trasciende a la construcción del sentido. Hay una alteración consciente del orden de las palabras. No se puede afirmar tampoco esto. Hay una alteración desde el orden de las letras, no de las palabras. Latinoamérica, Latinoamérica. Pero no hay palabras aquí envueltas. Es una sola palabra. Entonces es una sola palabra, distintas letras, o las letras alteradas. Sí se puede decir del título que permite diferenciar, perdón, como estamos buscando lo que sí se puede decir del título, vemos, descartamos pues la B, porque el título no permite diferenciar el contenido de la imagen. De hecho, el título conlleva a la imagen y su sustento del por qué Latinoamérica con la imagen. No se encuentra entonces esta diferenciación del contenido. Además que la imagen es parte del contenido. Entonces aquí es como más bien una confusión en los términos. Para completar una oración, pero no dice nada finalmente. Y descartadas B, C y D, el título sí se puede decir que facilita la comprensión del contenido. ¿Y por qué la facilita? Pues porque de hecho, y como vimos ayer, el título se desplegó de la intención. Si la intención es informar que en América Latina se aumentó de estatura, los hombres aumentaron de estatura en 100 años, pues un título chévere, adecuado e ingenioso sería Latinoamérica. Y refleja que pues la intención del texto, informar este aumento de estatura. Por eso facilita la comprensión del contenido y esto es lo que sí se puede decir del título. Continuamos. Dijimos dos aspectos a tener en cuenta al momento de responder estas preguntas con respuesta de opción múltiple. Si es positivo o negativo y con respecto a qué. Bueno, leamos aquí, de acuerdo con la información presentada sobre el crecimiento de los hombres latinos, es adecuado afirmar que después de 100 años, entonces es una tarea positiva, es adecuada. Una tarea positiva que pide reconocer que se puede inferir teniendo en cuenta esta pista, después de 100 años. De acuerdo con la información que se puede inferir después de 100 años. Esto, pues digamos, esto es importante, de acuerdo con la información presentada, no sé qué, no sé qué, pero esto se puede retirar, no afecta la comprensión de la tarea. ¿Sí? La quito ahí, la tacho, para que vean que eso no afecta la tarea, el reconocimiento de la tarea. Bueno, ¿y qué se puede afirmar después de 100 años? Aquí no sé cómo hacer. Bueno, este documento se les envió, pero quiero que tengan en cuenta que para hacer la afirmación toca mirar la información. Miremos una a una, por favor, permítanme un segundo. Bueno, miremos una de las afirmaciones entre todos, ya que toca mirar las cosas al tiempo. Fíjense que aquí está la pista más importante, que sí se puede decir de la información. Es una pregunta local, de hecho. Esto es lo que indica la localidad y es, usted se va a centrar en una parte del contenido y es
con respecto a la información del después de 100 años. Después de 100 años se ubica aquí, en la parte roja. Entonces vamos a ver que sí se puede afirmar después de 100 años. Vamos a mirar una a una. Y volvemos a esta parte. Después de 100 años, se puede decir que los hombres argentinos han crecido más de 15 centímetros. Ya tenemos la idea, ¿no? Venga, señor lector, ¿los hombres argentinos han crecido más de 15 centímetros después de 100 años? Dígame. ¿Sí o no? ¿Sí o No. no? No. Muy bien. No, entonces esto es una afirmación que no sirve, como estoy buscando lo que sí, descartamos la A. Miramos la siguiente afirmación. ¿Será que se puede decir después de 100 años que la diferencia entre los colombianos y los mexicanos es de 5 milímetros? Después de 100 años, la diferencia entre los colombianos y los mexicanos es de 5 milímetros. Después de 100 años, la diferencia entre los colombianos y los mexicanos es de 5 milímetros. Miren la imagen. Ya saben en dónde ubicarse, ¿no? Es una pregunta que los lleva a una parte, a la parte roja. Después de 100 años, los colombianos y los mexicanos, ¿en dónde se ubican? ¿Hacia qué parte de la imagen? Los dos últimos. Hacia la derecha, sí, de todas las imágenes, de todas las gráficas de los hombres. Entonces dice, la afirmación. Usted está buscando lo que sí se puede afirmar con respecto a lo que se puede decir después de 100 años. Después de 100 años la diferencia, ¿y en qué parte se ubica? Están los dos personajes, en los países Colombia y México. Nos ubicamos en la información que está en la parte roja, ¿cierto? Después de 100 años. 1,69.5 y 1,69 tienen una diferencia de 5 milímetros. ¿En dónde se está ubicando la profe? Aquí. Esa es la información local y es la que estamos comparando. Y dice la afirmación, la diferencia entre los colombianos y los mexicanos es de 5 milímetros. ¿Está en lo correcto esa afirmación? Sí. Sí. Listo. Tengamos eso. Parece que esta es la respuesta. Es una pregunta positiva. Miremos la C. Teniendo en cuenta lo que dice acá, según el texto, basándose en esta partecita, se puede decir que los chilenos y los venezolanos se diferencian por 7 milímetros. Recuerden ustedes, después de 100 años están las pistas. Después de 100 años, perdón, ¿cuáles eran? ¿Los chilenos y quiénes? Recordemos la afirmación. No vayamos a mirar qué decían los chilenos y los... ¿Quiénes decía que se diferenciaban por 7 milímetros? Chilenos y venezolanos. Gracias. Después de 100 años. Entonces, fíjense, No, después profe. de 100 años se diferencian por 7 milímetros. Pero antes de 100 años sí. Miren, 1,60.7 y 1,60. Aquí esta opción que está haciendo, confundiéndolos, los está llevando a una parte, pero que no corresponde a la pista que los orienta a la parte evaluada, que es la roja, no la azul. ¿Listo? Continuamos acá. Entonces ya eliminamos esta, no vale la afirmación. Y de esa partecita, bueno, después de 100 años, es adecuado afirmar que después de 100 años los colombianos son más morenos que los argentinos y los chilenos. ¿Se puede decir que los colombianos son más morenos que los argentinos y los chilenos?
Mírenlo. ¿De acuerdo a lo que ven, se puede decir esto? Los colombianos son más morenos que los argentinos y los chilenos. ¿Se puede decir? ¿Qué dicen ustedes? Pues Que según sí. lo que dice la gráfica, sí. Y recuerden la pista de la pregunta particular. ¿Cuál era? Después de 100 años, los colombianos son más morenos que los argentinos y los chilenos. ¿Esto es verdad? Quiero que aquí tengan presente una cosa. Uno mira y uno dice, pues sí, es más moreno que los argentinos y los chilenos. El asunto es que, primero, dice, de acuerdo con la información presentada sobre qué, sobre el crecimiento, no sobre el tono de piel. Aquí ya hay una pista, ¿cierto? Ya pues veíamos, por eso estaban estas aclaraciones, sobre el crecimiento. Entonces no nos vamos a ir a lo del tono de piel, eso ya se descarta per se la afirmación, ¿sí? Ahora, después de 100 años, pues el asunto es que esta es una gráfica que está intentando mostrar una información basada en un estudio que se hizo. Pero que se haya puesto en la gráfica al colombiano un poco más moreno que el argentino que el chileno, no implica que sea una respuesta que vaya acorde a las pistas del enunciado que usted como lector está completando. Entonces, usted cómo le pasa de lector a escritor cuando escoge una de estas opciones, ¿sí? Y ya vemos entonces que de acuerdo a lo dicho, esta no responde porque no refiere al crecimiento después de 100 años, sino al tono de acuerdo a la gráfica y los recursos gráficos que se utilizaron. Pero eso es distinto. Por eso no se van a dejar confundir. Ahora, de acuerdo a las pistas, vemos que la afirmación completa sería que, de acuerdo con la información presentada sobre el crecimiento de los hombres latinos, es adecuado afirmar que después de 100 años la diferencia entre los colombianos y los mexicanos es de 5 milímetros. Yo me fui a mirar las otras opciones, bueno, hablo como si fuera yo solita. Fuimos a mirar las otras opciones porque estamos descartando, ¿verdad? Dando argumentos del por qué no sirven también. Y esto nos sirve muchísimo para dar precisión a la respuesta adecuada. Justificamos por qué sí y por qué no, de acuerdo a lo elemental que permite reconocer la tarea de cada pregunta que se desprende de la estructura particular de cada texto y la intención particular de cada texto. Es por ello que son aspectos generales, pero ya ven que aplicados a la particularidad de cada texto. Bueno, terminamos aquí con esta parte de los textos discontinuos. Volveremos con eso. Eso es lo que hay es material. La próxima ocasión de textos discontinuos, o digamos que trabajemos mezcladito, miraremos este texto que vemos aquí. Bien interesante, pero que ahorita no, ya digamos que creo que es suficiente con el asunto de los textos discontinuos. Vamos ahora con los textos argumentativos. Y que bueno, veníamos, digamos que hablando a lo largo de todas estas sesiones como uno de los textos que requiere más disposición por parte del lector para reconocer las estrategias argumentativas que el lector utiliza para transmitir su mensaje, para presentar su postura, para mostrar su posición, argumentar y convencer. Los textos de carácter argumentativo, bueno, nosotros acá en este examen vamos a mostrar que comprendemos e interpretamos los textos argumentativos con actitud crítica y capacidad argumentativa. Y así como les venía diciendo, para ello nos conviene a nosotros
como lector es reconocer la estructura sintáctica, contenidos e intencionalidades presentes, o sea, la estructura del texto y el propósito del autor, la particularidad del texto desde estos elementos que hemos visto que aplican a la lectura de cualquier tipología textual. Por ello, o sea, estos aspectos ya indican el reconocimiento de las características formales del mismo. No queda de más reconocer que, bueno, características formales del texto argumentativo, esto se tiene en cuenta aquí, que buscan convencer sobre una afirmación central, ¿sí? Esa es la que llamamos tesis. La tesis, la afirmación central. Aquí en estos textos ustedes ya van a encontrar palabras que en efecto refieran a ello. Es una tesis, afirmación central, tesis central. Bueno, las afirmaciones que se harán de esto y que formarán estas preguntas con respuesta de opción múltiple tendrán estos conceptos. ¿Qué es la tesis entonces? Es esa idea sobre la cual se busca convencer, defender o bueno, presentar argumentos a favor del fondo. La tesis se defiende, esta idea fundamental se defiende por medio de argumentos. Los argumentos que son las razones con las cuales se busca o por medio de las cuales se busca validar una tesis. Estas razones pueden ser de distintos aspectos. Ya nosotros a lo largo de estas clases hemos podido afortunadamente trabajar sobre texto argumentativo y notamos que hay distintas estrategias que se utilizan y ya he mencionado, lanzado términos y aclaraciones conceptuales sobre estos argumentos. Cuando les decía, mire, aquí está utilizando un ejemplo, aquí está utilizando una comparación, aquí está refiriendo a una persona muy importante en el entorno en el que está, sobre el cual está hablando. Entonces, estos son argumentos que buscan dar solidez a dicha afirmación central y se pueden estructurar de distintas formas. Aquí los recogemos, a los más generales, y hablamos de argumentos, como les dije y como hablamos desde un principio, desde las clases de órdenes discursivos y cómo el orden discursivo o la intención principal o la idea central o la tesis se puede sustentar también por medio de ejemplos. El argumento, por ejemplo, y también, por ejemplo, como una información, un saber, un conocimiento, como una información, un saber o un conocimiento, se sustenta por medio también de ¿sí? O una posición, para sustentar una posición, lo vemos como argumento, por ejemplo, en donde ofrece varias informaciones específicas y que permiten demostrar la validez de una generalidad. Busca con su caso particular, creo que está, no sé si esta la había dado ya como ejemplo, entonces, sí, creo que ya la había dado como ejemplo. Entonces, este que yo mencionaba como, no, que los hombres de mi familia son malos conductores. Por ejemplo, 2 de ellos se estrellaron. Con eso, con ese ejemplo, busco dar validez a la afirmación. Eso no quiere decir que todos los ejemplos valgan para las afirmaciones, ¿vale? Esto es muy importante y ahí es cuando nosotros empezamos a analizar si los argumentos sirven o no sirven para dar validez a esa afirmación. La que yo acabo de dar no funciona, es una falacia. Por ejemplo, pero en este caso, digamos que me ayuda a ilustrar un poco que hay una idea que se busca sustentar con un ejemplo. Y nosotros vamos a trabajar muy bien en este reconocimiento de tipos de argumentos. Otros de estos argumentos es el argumento por analogía y este busca demostrar la validez de una afirmación buscando o comparando. Entonces busca similitud con otro objeto, ser, proceso o fenómeno. En otras palabras, lo que hace es comparar dos elementos para en ellos buscar una relación. Vamos a trabajar también sobre este texto y textos que incluso tienen toda una estructura analógica o comparativa. Y también habíamos visto los argumentos
por autoridad, que en otras palabras, fundamentan la idea por medio de autoridades intelectuales o personas que representan o simbolizan el entorno en el cual se están mencionando, el entorno en el cual se están refiriendo, pues, o trabajando en el entorno académico, laboral, familiar, en donde se esté apelando a una persona muy importante en el trabajo de ese entorno. Y por último, los argumentos deductivos. Bueno, esto de los argumentos deductivos dejémoslo para más adelante, porque vamos a hablar esto es más bien con respecto a una estructura, una estructura argumentativa. Pero bueno, en otras palabras, el argumento deductivo se basa. A ver, ahí me están escuchando, ¿qué están escuchando los demás? Sí, profe. ¿No? Listo, gracias. Ya. Y por último, el argumento deductivo, que les dije ahorita que igual íbamos a verlo al final, se basa en la argumentación de estructuras lógicas que al ser bien utilizadas permiten demostrar que si las premisas son ciertas, la conclusión también será verdadera. Lo que se expresa en las premisas da validez, o sea, daría validez en la conclusión. Tengamos esto aquí presente, más adelante presentaremos ejemplos. Entonces, en otras palabras, el argumento hace parte, aquí reuniendo todo lo que se ha hablado a lo largo de las clases, estos tipos de argumentos lo que hacen es servir a la estructura comunicativa, a la estrategia comunicativa para armar ese texto que tiene una intención fundamental. El argumento es parte del texto. ¿Para qué? Para formar la tesis. La tesis es el todo o lo que viene de la intención del autor, lo que busca. Esto refiriendo a nuestros dos aspectos fundamentales a identificar en todo el texto. Listo. Tengamos este texto por acá. Nos vamos a ir a este texto. Ayer enviamos este documento, pues ojalá hubieran visto algo de lo que hay ahí, y si no, pues igual vamos a construir el sentido nosotros. Ya hablé demasiado. Listo, vamos entonces a leer. Tenemos aquí 3 preguntas. Vamos a chismosear cuáles son las preguntas. ¿Recuerdan? Nos conviene saber qué vamos a construir, a qué sentido vamos a construir, de acuerdo al horizonte que nos ofrecen las preguntas. Esto también nos ayuda a ver cómo vamos a orientar nuestro proceso. Vea la pregunta número 1. Lea el siguiente fragmento. Aquí está el fragmento. ¿Cuál de las siguientes opciones resume el fragmento? Bueno, nos toca leer este fragmento completico y de ahí buscar la opción que responda a lo que resume el fragmento. Miren que esta pregunta se podría responder sin mirar el texto. ¿Le quieren hacer? Atrevámonos a ver qué pasa. ¿De una? De una, háganle. Miren el fragmento y busquen la opción que resuma ese fragmento. ¿Listo? Un minutico. Espero respuesta. Uh-huh. Bueno, ahí ya las tenemos. No les voy a decir todavía. Siguiente. La función. Entonces vea que la siguiente pregunta es positiva con respecto a la función del primer párrafo. ¿Qué hace el primer párrafo? Recuerda que cuando pregunta por la función empieza con un verbo en infinitivo, ar, er, ir, or, ur.
oír, ¿sí? Estos representan la función, es el verbo, es la acción. ¿Cuál es la función del primer párrafo? Criticar la opinión de que no hay sentimientos morales, indicar la conclusión a la que llega el autor del texto, introducir el tema a lo largo del texto, resumir el contenido del texto. ¿Será que esa es la función del primer párrafo? Tenemos que verlo. Y de acuerdo con lo escrito en el texto, se puede concluir que podemos concluir de el texto. Aquí nos toca, ¿no? De acuerdo a lo leído, ya vamos a responder a esto, pero ya hicieron un ejercicio donde muchas veces nos podemos ahorrar bastante tiempo haciendo cosas como esta. Mire, por ejemplo, es una pregunta literal, nos está indicando solo pues parte del fragmento, y de acuerdo a esto ya tenemos unas pistas muy claras y vemos que puede estar respondiendo. Vemos además que el texto se compone de 2 párrafos. Este es un texto de Ziegler-Klaus, publicado en El Espectador en el año 2012. Entonces es el señor Klaus que plantea, pongan cuidado pues, primer párrafo. ¿Qué hace el primer párrafo? Y analicemos pues la función en sentido. Un hombre pobre roba una caja de cubos de caldo para calmar el hambre. Se le acusa de hurto agravado y enfrenta una posible condena de varios años de cárcel. ¿Por qué sentimos indignación ante este hecho? Obviamente, por la aparente injusticia cometida. Pero, ¿cuál es la injusticia? Pues el hecho de que los delitos mayores pueden quedar impunes, mientras que un delincuente menor afronta un duro castigo. Aquí notamos que nos está presentando una situación sobre la cual genera unos cuestionamientos alrededor de la indignación y la injusticia que genera la situación. Y entonces continúa, ¿no? Bueno, ¿por qué sentíamos esa indignación y cuál es la injusticia? Era la pregunta. Dice el segundo párrafo. ¿Y qué hay de malo en ello? Estas preguntas nos acercan a una de las cuestiones más difíciles de la filosofía. El problema de si existen sentimientos morales universales, tema central. Es decir, sentimientos morales que todos podemos tener sin importar la cultura de la que provengamos. Para muchos académicos, el término moral solo hace referencia, vean que esta parte, ¿cuáles son los sentimientos morales universales? Nos pone el conector, es decir, que te vamos a mostrar en azul, para presentar que son sentimientos morales universales, sentimientos morales que todos podemos tener sin importar la cultura de la que provengamos. Puede estar mostrando que estas situaciones que generan indignación por la injusticia hacen sentir incómodo en general, independientemente de dónde se provenga. Y aquí viene el fragmento que leímos. Para muchos académicos, el término moral solo hace referencia a las reglas que indican qué acciones son malas, buenas, justas e injustas en una determinada cultura. Para estos académicos, entonces, es lo que están diciendo, es que los académicos determinan la moral de acuerdo a las reglas del lugar. Para estos académicos no hay moral universal, continúo leyendo, porque en distintas culturas es muy diferente lo que se considera bueno o malo, justo o injusto. Estamos leyendo entonces que ese fragmento que leímos abajo en la primera pregunta está mostrando la posición de algunos académicos con respecto a la moral y que indica que la moral solo refiere al entorno cultural, el cual determina las reglas. Pero vea que aquí, y precisamente esto es lo que presenta esa posición, pero el texto está defendiendo otra. ¿Cuál es la posición del autor del texto? Que sí hay sentimientos morales universales. Y a pesar de las diferencias que aquí se están presentando con respecto a estos académicos, a pesar de que para muchos académicos no hay una diferencia y no hay sentimiento moral universal, dice, a pesar de las diferencias entre distintas culturas, hoy se reconoce, a pesar de lo anterior, hoy se reconoce la existencia de cientos de sentimientos morales universales. Y utiliza
ejemplos, casos específicos como argumento para mostrar la existencia como estos sentimientos. Entonces los enumera. La empatía, la disposición a la igualdad, el desprecio. Yo puedo generar de esto muchas afirmaciones del texto. Puedo decir, el texto utiliza ejemplos que representan sentimientos morales universales. El texto utiliza conector de oposición para contradecir la postura de algunos académicos. El texto utiliza el conector, es decir, para explicar que son sentimientos morales universales. Y así, o por ejemplo, el párrafo más importante entre los dos textos es el segundo. Como les venía diciendo, pude aquí generar muchísimas afirmaciones. Y así como generé afirmaciones tantas del segundo párrafo que evidencian que entendí la estructura, las partes, su función y el significado que forman, por favor me dicen aquí entre nosotros nuestras palabras, ¿cuál es la función del primer párrafo? ¿Qué hace? Como poner en cuestión nuestra moral. Perdóname, de nuevo. Como poner en cuestión nuestra moral. Listo. De hecho, muy bien. Lo que hace es poner una situación para poner en cuestión esa moral que se está afectando y que indigna la injusticia en general, ¿sí? En nuestra moral. Vea cómo es interesante porque abre paso al tema central, el cual está en el segundo párrafo, por medio de una situación que toca. Y con estos sentimientos precisamente de indignación e injusticia, tocan al otro, por eso ponen el caso, ¿no? Entonces ponen una situación que mueve estos sentimientos para abrir paso a este problema de la filosofía en el que, pues decir, si existen sentimientos morales universales. Frente a esta postura, muchos académicos dicen, no, no hay sentimientos morales universales, pues la cultura los determina. Pero viene la contraparte, el conector de oposición, pero hay muchos sentimientos morales universales como tales, y ahí los presenta. Ya hicimos un resumen del texto con respecto a las estrategias, ideas y desarrollo argumentativo del señor Segler-Klaus. Y bueno, vemos que sí, en efecto, lo que hace es mostrar, motivar, abrir paso al tema central. Eso es lo que está haciendo ese primer párrafo. De acuerdo a esto, listo, primera pregunta, a la cual ustedes me respondieron, la A es la respuesta correcta, muy bien. Todos los que me respondieron adecuadamente. La parte lo presentó y ya nos dimos cuenta que esa parte se encuentra acá. Dentro de la estructura del texto y dentro de la intención, esa parte no es lo más importante. Esa parte conforma el párrafo para mostrar la posición de académicos con respecto a un sentimiento universal, un sentimiento moral universal. Pero sin resaltar lo que dice esa parte, pues entendemos el punto del autor y es, sí hay sentimientos morales universales. Por esto, no resaltamos nada de la parte, pero es una parte evaluada. ¿Cuál es la función de la parte? Pues mostrar lo que dicen los académicos. Y en efecto, los académicos dicen que no hay sentimientos morales universales y es lo que evidenciaron ustedes en la idea presentada. 2 oraciones muy claritas. Muy bien.
Respondimos sin leer el texto. ¿Cuál es la función entonces del primer párrafo? Me dan la respuesta, por favor. Esto ya la tienen ustedes pues clarita. A ver, ¿qué hace el primer párrafo? Criticar. Lee todo. El primer párrafo critica la opinión de que no hay sentimientos morales. ¿Sí? A ver. En el primer párrafo hay una crítica de que no hay sentimientos morales. En el primer párrafo se habla de que no hay sentimientos morales universales. ¿Hay una crítica a eso? Lo que hay es una situación. Bueno, Una ya viendo situación bien, que no. lleva al sentimiento. Y esta situación abre paso, pero no está criticando. El primer párrafo no está criticando. No está criticando la opinión esta. Esta opinión es la que están presentando los expertos. ¿Sí? Y aún así no la está criticando. ¿Mm? Lo que está haciendo es presentar una situación para abrir paso a este asunto de los sentimientos morales universales. ¿Mm? ¿Y cómo lo hace? Pues mostrando una situación que a todos nos despliega un sentimiento universal. ¿Cuál? El de la indignación y la injusticia. Y por eso plantea preguntas retóricas. Pero estas preguntas retóricas, ¿en dónde está? ¿Por qué sentimos indignación? ¿Por qué no sé qué? Estas son preguntas retóricas para movernos ese sentimiento y esa reflexión y abrir paso al tema. ¿Mm? Pero aquí no se está cuestionando que no hay sentimientos universales. ¿Cómo está explícito acá? Esto está explícito con respecto a que dice no hay sentimientos morales universales. ¿Que quiénes lo dicen? Que los académicos. Y dice aquí, a pesar de esto, miren, sí hay y nos presenta algunos. Por ello, la función no es criticar esta opinión. No es criticar esta opinión, no es lo que está haciendo. Si no es la A, ¿cuál sería la función del primer párrafo? Analícenlos, por favor. Para escoger una opción, ustedes deben descartar las otras. No se aceleren. Se los pongo en estos términos. El primer párrafo indica la conclusión a la que llega el autor. En el primer párrafo está la conclusión. A ver, ¿qué me escribieron por acá? Va como por allá, Walter. Y esa es la pregunta. En el primer párrafo se indica la conclusión. En el primer párrafo se resume el contenido del texto. Pregúntense ustedes sobre si eso se puede afirmar. Si ven cómo yo lo estoy expresando a modo de pregunta. Si yo me pregunto eso, pues yo ya digo, uy, yo no vi eso. O si vi. Yo no vi en el primer párrafo que hubiera un resumen del contenido del texto. No, yo vi unas preguntas retóricas, una forma de llevar al tema central. Yo tampoco vi que se indicaba una conclusión, eso se expresó después. ¿Cuál es la conclusión? Que sí hay sentimientos morales universales, los cuales son tan, 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 y están a lo último del texto. Así que estas no son. Y, así como dijo Walter, la respuesta es la C. La función del primer párrafo es introducir el tema tratado a lo largo del texto. ¿Mm? Abre paso al tema tratado. Mírenlo acá. Abre paso. Por eso decimos que es la respuesta correcta. 2, opción C. Tres. Dijimos, de acuerdo con lo escrito en el texto, ¿qué se puede concluir? A ver.
Esa era la última pregunta. Yo no me acordaba. Estaba intentando recordarla ahorita. Muy bien. ¿Qué sí podemos concluir? ¿Será que se puede concluir que la pobreza y los delitos mayores que quedan impunes son universales? Esto se sale totalmente del tema. ¿Será que podemos concluir que todos, voy a la C, los pobres que cometen delitos son castigados duramente? Se sale del tema, me habla de pobreza, o sea, eso no está. ¿Será que se puede concluir que sentir hambre es otro ejemplo de sentimiento moral universal? Eso no era uno de los ejemplos. Estaba la empatía, la disposición, la igualdad, bla, bla, bla. Y aquí precisamente es lo que se dice en la B. Existen cientos de... Sí se puede concluir, una pregunta positiva de acuerdo a la conclusión, que existen sentimientos, cientos de sentimientos morales universales como la empatía. Y esa conclusión es la tesis del autor. Esto es lo que nos quiere sustentar. Sobre eso es lo que nos quiere convencer el autor de este texto. El señor, ¿cómo es que se llama? Klaus quiere convencernos que hay cientos de sentimientos morales universales. Y para ello utiliza ejemplos y utiliza una situación para hacernos reflexionar. Plantea su idea central en el segundo párrafo y utiliza 3 conectores claves. ¿Listo? Muy bien, eso es. Siguiente, miren este párrafito. Está bueno. Este es chévere. Me gusta mucho. Vamos a analizar. Este es del señor Stephen Hawking. Es este científico, el de la silla de ruedas. Este pequeño fragmento del señor Hawking, mírenlo acá, tiene 3 preguntas. Entonces vamos a ver hacia dónde van esas preguntas y a intentar darle un horizonte a esa lectura que vamos a realizar. Bueno, ya tenemos igual nuestro horizonte, ¿no? Siempre vamos a reconocer la intención y la estrategia, pero pues no más clarito que son las preguntas ayuda. Pregunta número 4, dice, la última frase del texto presenta una idea compatible con la de San Agustín, porque de esta frase se sigue que, bueno, evidentemente, mire, la última frase presenta una idea compatible con esta, con San Agustín. Son 2 partes del texto, esto indica que tenemos que hacer toda la lectura para poder reconocer esta relación. Y es porque de esta frase, de la frase última, ¿qué es lo que se sigue? De acuerdo a la relación con lo que Stephen Hawking hace sobre San Agustín, sobre la idea de San Agustín que expondrá. Entonces, nada, implica toda la lectura del texto. Quinta, entonces ya se dan cuenta, sí, leer las preguntas sirve. Miren como en el caso del anterior pudimos resolver una de una vez, pero no todas son así. Insisto, nos dan un horizonte. Quinta, ¿cuál de las siguientes? Entonces no les olviden, la idea de San Agustín se va a relacionar con la última de la del texto. ¿Listo? Esta es nuestra tarea. Otra de las tareas cuando leamos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la antítesis de la tesis principal del texto? Esta está buena porque lo que tenemos que buscar es la idea opuesta a la idea central. ¿Sí? ¿Cuál de las siguientes es la antítesis de la tesis? Vean, oiga, y aquí hablando de los conceptos, tesis, antítesis, de nuevo, ¿qué es la tesis? La idea central. ¿Listo? El punto central del autor. ¿Qué es la antítesis? Pues la idea opuesta, ¿sí? Si, por ejemplo, a ti te están hablando del amor y hay una idea alrededor del amor, pues entonces una idea opuesta al amor es el odio, ¿sí? Vamos a buscar una idea opuesta a la idea central. Pues, por supuesto, aquí vamos a ver de acuerdo a lo que desarrolla Stephen Hawking, por supuesto.
Es una tarea de por sí negativa porque estamos buscando lo opuesto a la idea central. Bueno, vamos a buscar esto. Tenemos que leer, pues si nos dice cuál es la tesis principal. Si tenemos que buscar la idea opuesta, pues tenemos que saber cuál es la tesis. Y de la tesis se extrae de la lectura general. La lectura general implica, pues, que leamos todo el texto y articulemos. Además, es pequeñito. Y sexta, la referencia a San Agustín. De nuevo con esto de San Agustín, nos toca analizarlo muy bien. En el texto, la referencia a San Agustín en el texto cumple la función de ¿qué hace esa referencia? ¿Sí? ¿Cuál es la función de esa referencia? Ya ven que aquí empieza con unos verbos, recurrir, introducir, sugerir, mostrar, pero tenemos que completar toda la idea para que sea coherente de acuerdo a lo que reconocemos. Nos toca ver la función de esta referencia. Vámonos con el texto. Entonces, ¿cuáles eran las tareas a realizar? Identificar cómo se relaciona la última frase y esa referencia a San Agustín y qué sigue de ello, encontrar la idea opuesta y encontrar la función de la referencia a San Agustín. Aquí está el texto, el cual vamos a desentrañar por oraciones. ¿Listo? Vamos entonces por oraciones tranquilamente. Y bueno, vamos a intentar rastrear qué dice. En la teoría newtoniana, en que el tiempo existía independientemente de todo lo demás, se podía preguntar, ¿qué hacía Dios antes de crear el universo? ¿Qué está diciendo ahí el señor Stephen Hawking? ¿Qué hacía Dios antes de usar el universo? O sea, ¿qué hacía él? Se establece esa pregunta. Está Y con haciendo una respecto, pregunta. ¿qué hacía Dios antes del universo? Y eso se podía preguntar La teoría ¿en de dónde? Newton. Entonces dice, en la teoría newtoniana, y entre comas, nos explica en qué consiste dicha teoría. Vea que aquí yo puedo decir, esta oración o las comas cumplen la función de explicar en qué consiste la teoría newtoniana con respecto al tiempo. Entonces, vea, en la teoría newtoniana, en que el tiempo existía independientemente de todo lo demás, esto en la teoría newtoniana, se podía preguntar, ¿qué hacía Dios antes de crear el universo? En esto. Fíjense ustedes aquí, un signo muy importante es este. Tal vez les hagan preguntas sobre este signo de puntuación. ¿Qué indica? ¿Qué indica? ¿Qué indica este signo? Que continúa con la idea. Listo. O ¿Qué más? ¿Qué más creen que es? ¿Qué más infieren? Pues imagínense que este signo no indica que se está continuando con la idea, sino que indica cuando ustedes encuentran corchetes, estos cuadrados o paréntesis con tres puntos seguidos, indica que se cortó una parte del texto. O sea, ahí habían varias oraciones más, pero se cortaron porque para efectos de la evaluación no funciona. O queremos preguntarle particularmente sobre estas ideas. O consideramos que no es tan relevante lo que está acá. ¿Quién? El ente evaluador. O sea, las personas que están realizando este examen. ¿Hasta aquí entendido? Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando? Vean, Stephen Hawking muestra que se podía preguntar qué hacía Dios antes de crear el universo en la teoría newtoniana. Según San Agustín,
Vean que aquí habla de San Agustín, tenemos dos preguntas alrededor de esto. Según San Agustín, antes de que Dios hiciera el cielo y la tierra, no hacía nada en absoluto. Esto respondiendo a ¿qué? A la pregunta de ¿y qué hacía Dios antes de crear el universo? ¿Qué hacía Dios antes de crear el universo? Según San Agustín, decía que Dios no hacía nada. De hecho, conector que presenta énfasis en la idea. Cuando ustedes vean que estamos poniendo los conectores en azulito, cuando ustedes vean un conector como este, de hecho, incluso y similares, conectores de este estilo le dan énfasis a la idea, ¿sí? De hecho, esta visión, ¿cuál es esta visión? Resulta muy próxima a las ideas actuales. ¿Cuál es esta visión? ¿A qué sustantivo refiere? El sustantivo ya se mencionó antes. A lo anterior, profe. ¿Y cuál es esa visión? ¿De quién? De San Agustín. La visión de San Agustín. La visión y la respuesta de estas dos, ¿no? De esto que se está haciendo acá. Entonces muestra, vean cómo está interesante. Primera oración, aquí ahora en un párrafo estamos reconociendo la función de las oraciones. Si vieron que ahorita reconocimos la función del párrafo, pues ahora es de las oraciones. La primera oración abre paso a la pregunta sobre Dios antes de crear el universo. Luego, segunda oración, presenta la respuesta de San Agustín a esa pregunta que se podía hacer en la teoría newtoniana. Está relacionando dos cosas que aparentemente son muy diferentes. Y da una respuesta. Antes de que Dios hiciera el cielo y la tierra, no hacía nada en absoluto. Y aquí, con el de hecho, la relaciona con la visión de las ideas actuales. ¿Cuáles son las ideas actuales? Entonces aquí vamos a cambiar esto con un colorcito más chévere, a ver, con este rosadito. Ideas actuales. ¿Y cuáles son? Mire, en la relatividad general, el tiempo y el espacio no existen independientemente del universo o separadamente el uno del otro. Hablándonos de que esta oración nos está hablando de una de las ideas actuales, en la, que es la de la relatividad general, en donde, fíjense que aquí estamos hablando de el tiempo existía independientemente, entonces el tiempo aquí es el tema central, ¿cierto? En el que el tiempo existía independientemente. Entonces en la relatividad general, con respecto al tema del tiempo, el tiempo y el espacio no existen independientemente del universo o separadamente el uno del otro. En otras palabras, el tiempo no existe sin universo. El tiempo y el espacio están definidos, fíjense ustedes en estos pronombres como ellos, estos, estas, estos están refiriendo a los sustantivos. Entonces, ¿a quién están refiriendo? Al tiempo y el espacio en la relatividad general. El tiempo y el espacio están definidos por medidas efectuadas dentro del universo. Entonces, por eso es que dice que el tiempo y el espacio solo existe dentro del universo. Y entonces nos dice que están definidas estas medidas dentro del universo. Nos pone un ejemplo. ¿Cómo? Por ejemplo, cómo son maneras de presentar para dar solidez por medio de casos. Vea dos casos. Estos son, lo que se muestra acá, son dos casos para mostrar estas medidas que se efectúan dentro del universo, del tiempo, que utilizan el tiempo y el espacio. El número de vibraciones de un cristal de cuarzo de un reloj o la longitud de una cinta métrica. Aquí relaciona la teoría newtoniana con la visión de San Agustín, que hace una pregunta sobre Dios y cómo se ve en las ideas científicas actuales.
como la relatividad general. Continúa, recuerden cuál es el autor, Stephen Hawking, un científico muy importante. Miremos esta siguiente oración. Es fácilmente concebible que un tiempo definido de este modo en el interior del universo debe haber tenido un valor mínimo o un valor máximo. En otras palabras, un comienzo o un final. Entonces, un tiempo definido en este modo, un tiempo que está definido dentro de un universo, tuvo un valor mínimo o un valor máximo, ¿cierto? Un tiempo definido tiene un comienzo y un fin. Y se acuerdan que teníamos que relacionar esto con la última oración, lo de San Agustín con la última oración. ¿Cuál era la pregunta a la que respondía esta parte de San Agustín? ¿Qué hacía Dios antes de crear el universo? Y dice San Agustín, antes de que hiciera el cielo y la tierra no hacía nada en absoluto. Y esto es lo que relaciona con las ideas actuales. Y es que si no hay universo, no se puede hablar de un tiempo y de un espacio. Por tanto, fíjense en el final, no tendría sentido preguntar qué ocurrió antes del comienzo o después del fin, porque tales tiempos no estarían definidos. Por eso no cabe preguntar qué hacía Dios antes de crear el universo. No se puede preguntar sobre eso y por eso la idea de San Agustín se relaciona tanto, que dice que no hacía nada en absoluto porque no, esos tiempos no están definidos. No es posible definirlos y no es posible preguntar qué ocurrió antes o después porque no se encuentran dentro de un universo conformado, por ende no se puede hablar de un inicio o un fin o de un tiempo y un espacio. El tiempo y el espacio corresponden a un universo. Por tanto, ¿qué quiere? A ver, respondamos a esa intención comunicativa del señor Stephen Hawking. ¿Qué quiere hacer el señor Hawking entonces? Vean que aquí está presentando algo muy importante, de una forma, es interesante. Como este texto está defendiendo una posición, pero pues más allá de una posición propia, de una idea propia, está presentando un conocimiento, ¿sí? Entonces aquí el autor está, bueno, plantea que no es posible hablar de un tiempo y un espacio sin un universo concebido. Esto es posible decir que Stephen Hawking pretende plantear esto. Que no es posible hablar de un tiempo y de un espacio sin un universo concebido. ¿Cómo lo hace? Por favor, me dicen cómo Stephen Hawking sustenta que no es posible hablar de un tiempo y de un espacio sin un universo concebido. ¿Cuáles son las estrategias? Díganme una, por favor. Voy a subir aquí la imagen. Podríamos decir, relaciona la teoría newtoniana, relaciona un cuestionamiento que cabía en la teoría newtoniana y lo relaciona con una idea de San Agustín. ¿Cómo lo hace? Entonces, para plantear que no es posible hablar de un tiempo y de un espacio sin un universo concebido, relaciona esto de la teoría newtoniana y esta idea de San Agustín para mostrar
que no es posible precisamente el punto, ¿sí? En este sentido, podríamos decir que estos primeros dos párrafos, o lo que refiere a la teoría newtoniana en San Agustín, sirven de introducción a la idea central. ¿Cuál es la idea central? Pues lo que viene después de la idea del conector de hecho. Las dos primeras son apenas para hacer una introducción, ¿sí? Haciendo esta pregunta y todo esto. De hecho, y quieres presentar las ideas actuales y lo que muestra la relatividad general y cómo no es posible preguntar qué hacía Dios antes de crear el universo porque no se sabe qué había antes o después de la creación del universo, no es posible. No es posible establecer estos tiempos. Entonces, esa sería una respuesta también a ello y por eso relaciona a San Agustín. Bueno, ya tenemos más o menos aquí presente intención, estrategia del texto. Pregunta número 4. Por favor, ¿la responden? Bueno. Eso es. Listo, gracias. Aníbal, Albert. Dice, la última frase del texto se relaciona con lo que dice San Agustín, porque de esta frase se sigue que Dios no podría hacer nada en absoluto y no tendría sentido preguntar por qué o qué hacía Dios antes de crear el universo, porque sin universo no se puede hablar de esos tiempos. Eh, por tanto, sí, ven que estamos presentando un porqué, porque de esta frase se sigue que Dios no podría estar haciendo algo antes del origen del universo, ya que no existió tal periodo. Muy bien, esa es la respuesta y todos coincidieron entonces con ello. Espero aquí se haya reconocido pues como un párrafito también, tiene tanta estrategia y tanto asunto, tanta construcción. ¿Qué dice la A? Porque esta frase se sigue que la indefinición del tiempo deja abierta la posibilidad de la existencia de Dios, pero no estamos hablando de la existencia de Dios, sino la definición del tiempo y el espacio en un universo. La última frase presenta una idea compatible porque el comienzo del universo es anterior a la creación del cielo y la tierra. Bueno, aquí está mezclando, es fácilmente descartable. O se sigue que para la ciencia actual solo, ¿se acuerdan de las generalizaciones? Uy, sospechosas. Si la pregunta es positiva, una generalización como que eso no sirve mucho. Miremos a ver qué dice igual. Para la ciencia actual, solo es relevante lo que Dios hubiera podido haber hecho dentro del universo. Vemos que para la ciencia actual así no son las cosas. Descartadita. Y llegamos fácilmente a la opción B. Muy bien. Vamos con esta, quinta. ¿Cuál es la antítesis de la tesis? Cuando ustedes les preguntan por la tesis, recuerden que es el sentido general, o se pueden basar en el sentido general, por tanto están en la idea, en la intención principal, en lo que quiere hacer el autor. ¿Qué quiere hacer el autor? Hawking plantea que no es posible hablar de un tiempo y de un espacio sin un universo concebido. Esa sería la tesis, ahí está lo principal. No es posible hablar de un tiempo y de un espacio sin un universo concebido. Así, ¿cuál es la antítesis o la idea opuesta a lo que acabamos de mencionar y reconocer como intención fundamental del texto de Hawking? ¿Cuál es la antítesis? ¿Cuál es la idea opuesta? Un minutico.
Listo, espero dos más. A ver, los quiero leer. Bueno, ya tengo las respuestas. Se va a cortar, entonces pues cortamos aquí y volvemos a conectarnos, ¿listo? Para continuar con la siguiente pregunta también. Bueno, entonces aquí, ¿cuál es la idea opuesta a la idea central? Si la idea central o lo que busca Stephen Hawking es convencernos a nosotros los lectores de que no es posible hablar de un tiempo y un espacio sin un universo o sin la concepción de un universo, más bien, que no es posible hablar de un universo, de un tiempo y un espacio sin un universo. No es posible hablar de ello. Entonces, sin universo no hay tiempo-espacio. ¿Qué es lo opuesto? Pues que hay tiempo sin universo, que es lo que se expresa en la opción D. Me alegra que ya estamos apuntando mejor, mucho mejor, mucho, mucho, mucho mejor. Sí, en contraste a las clases anteriores. Estamos más claros con respecto a las tareas y a las formas en que enuncian las tareas. Ya ven que varían muchísimo, pero no son imposibles de realizar. Entonces, esa idea opuesta sería la que se encuentra consignada en la D. Hay una cosa, y es que en el texto, con respecto a la C, Dios es el creador del universo. El texto no está diciendo que Dios no existe, sino que lo que está haciendo es relacionar ideas sobre Dios y cómo esto se puede orientar hacia las indagaciones sobre el origen del universo. Por ello, no sirve decir que la idea opuesta a la tesis es esta, porque el texto no está diciendo que no existe Dios. Bueno, y listo. Ya vimos aquí por qué no funcionan A o B, las cuales ustedes también descartaron. Las ideas de San Agustín están desactualizadas, pues no vemos que sea la tesis o lo opuesto y que el universo no tiene principio ni fin. Dice que sí, que esto puede terminar en las medidas del tiempo. Y sexta, ¿cuál es la función de la referencia a San Agustín? Por favor, ¿me la indican? ¿Qué hace esa referencia a San Agustín? Miren lo que hacen estos dos párrafos, relaciona teoría newtoniana, plantea la pregunta, luego dice, mire, según San Agustín, Dios no hacía nada en absoluto, y esto abre paso a toda, con este conector de hecho, a toda la explicación o a todo el asunto que indica que no se puede hablar de un tiempo y un espacio fuera del universo. Por tanto, y teniendo en cuenta la función de las partes que acabé de mencionar, ¿cuál es la función de esa referencia particularmente a San Agustín? Una pregunta literal, pero que está reconociendo la función, la sintaxis de la parte de la referencia. ¿Cuál es? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, tengo apenas dos respuestas. ¿Cuál es la función de esa referencia?
¿Por qué Hawking refiere a San Agustín? ¿Qué hace Hawking con esa referencia a San Agustín? Bueno, la referencia a San Agustín. Vamos a analizar afirmación por afirmación. ¿Será que esa referencia funciona o sirve para recurrir a una autoridad para defender una tesis sobre Dios? Bueno, parece que refiere a una autoridad San Agustín, pero no para esto. No se está defendiendo una tesis sobre Dios. La tesis es que no existe tiempo y espacio sin un universo. ¿O será que esta referencia sirve para introducir la concepción actual del tiempo a partir de una afirmación sobre Dios? Aquí hay un asunto chévere y es que dice, según San Agustín, tal cosa. De hecho, esta visión refiere a la visión de San Agustín, o sea, lo que estaba expresando San Agustín con respecto a esta pregunta, ¿cierto? Es la que se relaciona más adelante después del de hecho para decir que influye, no más bien, se relaciona con las ideas actuales de la ciencia. ¿Mm? ¿Y qué es? Que no podría Dios estar haciendo algo porque no había un universo realizado. ¿Sí? No había un tiempo y un espacio. Por tanto, no podía estar haciendo algo en absoluto. Por eso dice, esta visión resulta próxima a las ideas actuales. Introduce la concepción actual del tiempo a partir de esa afirmación sobre Dios. ¿Cuál es la concepción actual del tiempo? La concepción actual de la ciencia, tema central, ¿sí? Digamos que vemos que cómo lo relaciona. Y ya dijimos, las dos primeras oraciones abren paso al tema central con el de hecho. Entonces, está como por acá. ¿O será que la referencia a San Agustín funciona para sugerir que la ciencia y la religión no son completamente incompatibles? Y precisamente aquí es donde veo que también pusieron respuestas. Y aunque se relaciona una visión religiosa con un tema científico, no quiere decir que estén mostrando que la ciencia y la religión sean incompatibles, ¿sí? No es lo que quiere mostrar, simplemente quiere evidenciar que estas concepciones se parecen, no que sean completamente incompatibles. Además, no tiene en cuenta el tema del tiempo, que es pues precisamente al que está refiriéndose este asunto, el tema central de la tesis, y que se utiliza por medio de la referencia, o más bien, y que se exalta por medio de la referencia de San Agustín con el conector. Es decir, de hecho, perdón, esta visión resulta muy, bueno, se parece a las ideas actuales, es muy próxima a las ideas actuales. Y aquí explica, ya se despliega con la explicación en el resto del párrafo. Así que no refiere al tema, que es el tiempo y el espacio, no la ciencia muy amplia, la religión muy amplia, y mostrar que no son incompatibles. No, es mostrar cómo la concepción, la idea sobre el tiempo y el espacio se relacionan en estas concepciones religiosas y científicas. Es distinto, ¿m? Pero no que sea ciencia y religión, muy amplio, y se sale del tema y de la función. Es decir, la referencia funciona ¿para qué? Para el tema central. ¿Y cuál era el tema central? El tiempo, el espacio y el universo. Sí, el tiempo, el espacio y el universo, precisamente, con estos referentes, estas estrategias comunicativas. Esta referencia a San Agustín es una estrategia comunicativa. Y por último, la otra, porque se descarta mostrar, ¿será que la función es mostrar el papel que desempeña Dios en las discusiones cosmológicas actuales? Mostrar el papel que desempeña Dios. Bueno, pues ya vemos que esta referencia nos está mostrando precisamente el papel desempeñado por Dios. La respuesta se encuentra en la opción B, cumple la función de esto.
Bien, felicitaciones a las personas que respondieron adecuadamente y créanme que tampoco es que sean tan fáciles las respuestas. No sé si tengan alguna pregunta o cuestionamiento hasta acá. Ya vemos cómo la particularidad del texto se analiza desde estas bases. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? ¿Ha sido claro hasta el momento? Cuéntenme, pues. Bueno, ¿se acuerdan que les dije en algún momento que a ustedes es probable que les presenten, y más en la parte de textos argumentativos, a veces textos de carácter filosófico, les presentan textos que contraponen muchas veces las posiciones o las ideas con respecto a, a nuestra cosmovisión, a cómo vemos el mundo y el universo. Entonces nos van a mostrar ideas sobre el mundo y el universo distintas a las que nosotros consideramos. Una de ellas es esta, expresada por José Saramago. Entonces, este tipo de posiciones contrarias muchas veces a lo que nosotros creemos, se evidencian principalmente en los textos filosóficos, argumentativos o caricaturas, en el caso de los textos discontinuos. Bueno, este texto es de José Saramago, un pensador titulado Dios como problema. Vamos a ver, mire, aquí está el título igual, Dios como problema. Esto decíamos ayer, que es la lectura de los paratextos, las referencias. Este texto se compone de dos párrafos medianamente grandes, uno más grande que otro. Recuerden, cada párrafo desarrolla una idea fundamental. Esa idea puede variar, puede cambiar. Permítanme un segundo, se me perdió el texto. Permítanme un segundito. Ahora, un momentico. Bien. Bueno, entonces vamos a ver, vemos aquí que el texto se compone de estos dos párrafos, cada párrafo desarrolla una idea, esa idea se puede encontrar al inicio, en la primera oración, pero vemos que a veces ya hemos notado que está el párrafo y que en la segunda o tercera oración hay un pero. Eso indica que las ideas puestas antes van a ser modificadas y después del pero va a estar la idea más importante. Entonces eso ya nos está indicando que la idea ya no está al inicio, sino en la mitad. O muchas veces está al final del párrafo. Lo cual permite afirmar que cada párrafo es un desarrollo de pensamiento, un desarrollo de ideas, una organización de ideas para generar una pequeña argumentación. Cada párrafo hace eso, argumenta. Y por eso es que vemos en cada párrafo, a veces todo un párrafo es un argumento, por ejemplo, pero a veces solamente el argumento, por ejemplo, se refleja en una oración, o sea, en algo más pequeño, varía. Vamos a ver entonces este texto titulado Dios como problema. El título pues ya nos da un horizonte, ¿verdad? La lectura de los paratextos. Un pensador que habla sobre Dios como problema. Dice, si le dijera a un cristiano, voy a leer por oraciones. Esta primera es larga, ¿verdad?
Dice, si le dijera a un cristiano o a un musulmán que en el universo hay más de 400.000 millones de galaxias y que cada una de ellas contiene más de 400.000 millones de estrellas y que Dios, sea Alá u otro, no podría haber hecho eso, mejor aún, no tendría ningún motivo para hacerlo, me responderían indignados que para Dios, sea Alá, sea otro, nada es imposible. ¿Qué se está planteando aquí? En pocas palabras, a ver. Poner en duda la creencia de un Dios. ¿Poniendo qué? Poniendo a dudar al creyente sobre Ah, su muy Dios. bien. Listo. Habla de cómo, de que se plantea una duda al creyente, si le dijera a un cristiano o un musulmán, y este diría que para él nada es imposible. Listo. Ya. Aquí tenemos como las ideas más relevantes de esta gran oración. Es grande. No es de no es un pedacito así. Es grandota. Continúo la lectura. Uy, ve ahí este párrafo de las dos oraciones. Excepto, entonces decía, ¿no? Si le dijera a un cristiano o un musulmán tales, tales y tales cosas, ellos responderían que para Dios nada es imposible. Excepto, por lo visto, añadiría yo, establecer la paz entre el Islam y el cristianismo y de camino conciliar a la más desgraciada de las especies animales que se dice que ha nacido de su voluntad y a su semejanza, la especie humana. Entonces, vemos que esta segunda oración está mostrando una posición de él, ¿sí o no? Esa oración, esa frase, una frase no tiene verbo. Esa frase expuesta y dice añadiría yo, expuesta entre estas comas, es la pista que señala que él está planteando un punto de vista propio. Entonces, Saramago, con respecto a lo anterior, es un poco sarcástico con la respuesta que daría un cristiano o un musulmán. Él suponiendo, ¿no? Es una suposición. Si le dijera a un cristiano o a un musulmán tal cosa sobre Dios, responderían que para Dios nada es imposible. Pero excepto creería yo que le es imposible conciliar a la especie humana. Entonces él dice, ¿cuál es la posición de Saramago? Que para Dios es imposible conciliar al hombre. ¿Sí? Esta es la idea más importante de esta segunda oración. Por tanto, podemos decir que en el primer párrafo, José Saramago presenta una objeción que se le podría hacer a unas religiones, presenta la respuesta a esa objeción y luego muestra de nuevo, contrarrespuesta por parte de Saramago y que evidencia su posición. Y es que Dios no ha logrado conciliar a la especie humana. En este párrafo, Saramago expresa que para Dios es imposible conciliar a la especie humana, por más que las religiones digan que para él nada es imposible. Bueno, tenemos esta primera idea. Segunda idea. Entonces, ¿por qué yo señalé aquí con otro color? Porque esta es la parte más importante de todo lo que se dijo acá y lo que se señaló. Lo más importante es la posición de José Saramago, que es el punto al que va. Vean cómo la idea central se encuentra al final del párrafo, no al inicio. Al inicio, ¿qué se hace? Por hacer la suposición. ¿Para qué? Para mostrar su propia posición. Entonces, en este caso está más relevante la idea al final. Dice aquí, no hay amor ni justicia en el universo físico. No hay amor ni justicia en el universo físico. Tampoco hay crueldad. Ningún poder preside los 400 millones de galaxias,
y los 400.000 millones de galaxias y los 400.000 millones de estrellas que existen en cada una. Nadie hace nacer el sol cada día y la luna Nadie hace nacer el sol cada día y la luna cada noche, incluso cuando no es visible en el cielo. Puestos aquí sin saber por qué ni para qué, hemos tenido que inventarlo todo. También inventamos a Dios, pero Dios no salió de nuestras cabezas, permaneció dentro, como factor de vida algunas veces, como instrumento de muerte casi siempre. Aquí quiero, espérense, yo señalo lo más importante, continúo con la lectura. Entonces vean que aquí en pocas palabras está señalando que no hay una fuerza poderosa en estas primeras oraciones. Y luego dice que al hombre le ha tocado inventar todo. No hay fuerzas poderosas, al hombre le ha tocado inventar todo, tanto así que el hombre inventó a Dios, pero no lo ha creado físicamente, sino que Dios todavía está en nuestras cabezas. Hasta ahí está diciendo. Nosotros hemos inventado todo e incluso inventamos a Dios, pero Él todavía está en nuestras cabezas. Eso es lo que plantea José Saramago. Continúa aquí, hasta aquí, esta siguiente idea. Podemos decir, abro comillas, aquí está el arado que inventamos. No podemos decir, aquí está Dios que inventó el hombre que inventó el arado. A ese Dios no podemos arrancarlo de nuestras cabezas. Ni siquiera los ateos pueden hacerlo, pero por lo menos discutámoslo. La siguiente oración. No adelanta nada decir que matar en nombre de Dios es hacer de Dios un asesino. Tengamos hasta aquí, vamos a parar un momento. De acuerdo a lo que leemos, entonces, plantea lo que se podría decir y no se podría decir de acuerdo a esa idea con respecto a la invención de Dios y que es invención del hombre. Entonces, sí se puede decir que aquí está el arado que inventamos, pero no que aquí está Dios que inventó el hombre. A Dios no se le puede arrancar de nuestras cabezas, ni siquiera los ateos. Pero por lo menos discutamos Dios como problema. ¿Se acuerda el título? Dios como problema. Discutamos a Dios. No adelanta nada decir que matar en nombre de Dios es hacer de Dios un asesino. Que matar en nombre, perdón. No adelanta nada decir que matar en nombre de Dios es hacer de Dios un asesino. O sea, en otras palabras, somos los asesinos. Para los que matan en nombre de Dios, Dios no es solo el juez que los absuelve, es el Padre poderoso que dentro de sus cabezas antes juntó la leña para el auto de fe y ahora prepara y coloca la bomba. Entonces vea lo que es Dios para aquel que mata en nombre de aquel que inventa, teniendo en cuenta lo que plantea Saramago, que Dios es invención del hombre. Y entonces para los que matan en nombre de Dios, que es aquello que inventan, es como si uno mismo justificara ese deseo de matar. Dios no es solo el juez que los absuelve. Dios es el Padre poderoso que dentro de sus cabezas antes juntó la leña para el auto de fe y ahora prepara y coloca la bomba. Entonces, Dios es el Padre o nosotros mismos somos los que preparamos todo esto. Dice entonces, discutamos esa invención. De nuevo, título, Dios como problema. Plantea Saramago, discutamos esa invención, resolvamos ese problema, reconozcamos al menos que existe. Eso es lo que quiere resaltar él. Su idea central se encuentra al final del segundo párrafo. Vea que así como se muestra la idea central del primer párrafo al final, en este párrafo segundo, la idea central está al final. Y es que Saramago nos quiere convencer a nosotros los lectores de plantearnos, de preguntarnos sobre la existencia de Dios o Dios como problema en tanto creación de nosotros mismos como seres humanos. Es como que nosotros inventamos a Dios para poder justificar muchas veces actos aberrantes. Continúa y finaliza con estas ideas. Aunque, perdón, antes de que nos volvamos todos locos,
aunque quién sabe, tal vez esa sea la manera de que nos sigamos matándonos los unos a los otros. Entonces dice, reconozcamos que existe antes de que nos volvamos locos, pero pues quién quita, ¿no? Esa es puede que sea la manera de que no nos sigamos matando, o sea, volviéndonos locos. Fíjense que aquí hay una crítica muy bonita al asunto de que si nos volvemos locos podemos salvarnos. Y es el asunto que plantea que muchas veces la racionalidad humana es la que lleva a lastimarnos, odiarnos, justificar nuestras muertes, decir por qué uno sí vive y por qué otro no vive, etcétera. ¿Sí? Entonces, por eso plantea aquí al final y lo muestra tan bonito que es lo que estoy resaltando en azul. Tal vez si nos volvemos locos, no nos seguimos matando. O sea, si ya somos irracionales, tal vez ya no nos matemos, porque parece que el ser normal está matando. Bueno, y aquí así es como José Saramago plantea, convence, intenta convencer al lector de la importancia de discutir el tema de Dios como invención del hombre. Eso es lo que plantea José Saramago, que como lo hace, plantea dos párrafos, uno en el que hace una suposición de lo que sería discutir con unos religiosos y pues finalmente lo que hace es mostrar su posición y es que a Dios, Dios no ha podido conciliar a la humanidad. Para luego expresar, no existe Dios, nosotros, todo lo inventamos nosotros, incluso a Dios. Por ello, esto es un problema, discutamos que existe ese problema antes de que nos matemos unos a otros. Fin. Bueno, intención y estrategia ya expuesta. Después de leer esto. Aquí hice al revés el ejercicio. Primero leí el texto y ahora vamos con las preguntas. Ya tenemos intención y estrategia claras. Espero funcione. Vamos a ver de qué manera vamos a responder. De la forma anterior, que fue leyendo primero las preguntas, nos permite. Vamos a ver esta, leyendo primero el texto. Séptimo. A ver, el texto se titula Dios como problema, ¿por qué? Señor lector, deme una razón, por eso el conector lógico aquí, una razón del título. ¿Por qué se titula así? ¿Por qué Saramago lo tituló Dios como problema? ¿Por qué el texto se titulará Dios como problema? Les voy a preguntar una a una. Bueno, es una tarea positiva. Sobre el título. Dijimos que el título se relaciona con la intención. ¿Cuál es la intención del autor? Plantear que vale la pena discutir la invención de Dios. Discutamos esa invención. Gracias, Aníbal. Dice, discutamos esa invención. Entonces, si la intención del autor es convencernos a nosotros los lectores de discutir sobre la invención de Dios, pues entonces ahí está la razón, motivo para justificar el título. ¿Por qué el título? Pues porque Dios es una invención. El texto se titula Dios como problema porque
el autor invita a que se discuta acerca de la creencia en Dios. Esta es la respuesta. Muy bien, amigo. Dice la A, el autor, ¿será que el texto se titula así porque el autor debate con las religiones sobre la existencia de Dios? Me imagino muchos pensaron en esta, pero fíjense que les están preguntando es ¿por qué se titula así? El título se relaciona con lo general o la intención comunicativa. Si su merced se fijó en la A, quiere decir que el debate que se generó en el primer párrafo lo tomó como razón para el título, pero no reconoce que solamente una pequeña estrategia que no es tan importante en el texto y que pues no está respondiendo a lo fundamental del título, que el título refiere a lo general, al tema, al sentido, a la globalidad. Y por eso no sirve la A, porque la A se está basando en una estrategia, en algo local. ¿Sí? La afirmación de la A. Por eso, descartada. La C. ¿Será que se titula Dios como problema? Porque Dios es la causa de la confrontación entre las diversas religiones. Y fíjense que aquí de nuevo nos quieren orientar y llevar hacia el primer párrafo. ¿Cómo en esta pregunta las opciones de respuesta se nos están orientando para confundirnos? Como lo importante del párrafo está en el segundo párrafo, pues nos están hablando sobre las estrategias del primero para confundir. Y entonces, miren, por eso dice, Dios es la causa de la confrontación entre las diversas religiones. Y eso no es lo que está mostrando precisamente el texto, aunque hable con una confrontación y eso, pero y no refleja la justificación del título. O la B se titula Dios como problema porque las distintas religiones no pueden demostrar la existencia de Dios. De nuevo se va al primer párrafo. Al irse al primer párrafo o lo que allí se expresa, se enuncia, se denota, medio se chasquea por un ladito, al irse hacia este lado, entonces nos quieren confundir porque nos están hablando sobre el título se basa en el tema central se desarrolla en el segundo párrafo y las respuestas A, C y D se están basando en el primer párrafo. Descartadas, ¿listo? Miren cómo fue fácil descartarlas por esas razones. Muy bien, la respuesta es la B. Y aquí aunque nos quedan, sí, 5 minutos, yo creo que alcanzamos. Hagámoslo entre todos, terminemos esta y terminamos la clase. Y miremosla entre todos. Entonces vean la pregunta. El autor señala que algunas personas sostienen que para Dios nada es imposible y cuestiona esta idea anotando que esto es una pregunta literal, se va a la parte. Entonces él dice que algunas personas sostienen, esto es primer párrafo, mejor dicho. Y entonces, ¿cómo cuestiona esta idea? ¿Qué es lo que dice? Entonces anota tal cosa. Eso lo hace en la primera oración. El autor anota tal vaina. Si le dijera a un cristiano o a un musulmán tal cosa, diría que para Dios nada es imposible, excepto porque Dios no ha podido conciliar a la especie humana. Esa es la contraparte que sobre la cual están preguntando. Entonces, y cuestiona esta idea que le dirían algunas personas, anotando que ¿cuál era la respuesta? Que Dios no ha podido conciliar a la humanidad. ¿En dónde se encuentra? A ver. ¿Dónde se encuentra esa idea? Nos están preguntando sobre lo que está en la segunda oración. Lo que está en la segunda oración es que si para Dios nada es imposible, entonces, ¿por qué no ha logrado conciliar a la humanidad? Esa es la respuesta, la segunda oración o la idea. En donde se encuentra algo similar a eso que reconocimos en esa segunda oración.
A ver, miremos una a una. Ay, qué bien. Gracias, Aníbal. A ver. Listo. Bueno. Uy, pilas aquí. Aníbal, Yuri, pilas con eso que me acabaron de responder. Porque dice, el autor señala que algunas personas sostienen que para Dios nada es imposible. Y cuestiona esta idea anotando que esto está en el primer párrafo, muchachos. Y esta pregunta va a lo que dice el primer párrafo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque miren las pistas. Señala que algunas personas sostienen que para Dios nada es imposible. La primera idea de la primera oración, hasta aquí. Y luego dice, excepto por lo visto, añadiría yo, que no ha podido conciliar, establecer la paz entre el Islam y el cristianismo y de camino conciliar a la humanidad. Entonces, eso es lo que está contraponiendo la idea anterior. Lo que ustedes pusieron fue la idea central, y es que los seres humanos son quienes han inventado a Dios. Eso no es lo que está notando contra la idea de que para Dios nada es imposible, compañeros. Pilas porque ustedes se me fueron al segundo párrafo en esta respuesta que se encuentra acá, pero la pregunta está refiriendo al primero. Por eso no les sirve. Si no es esa, Aníbal Llull, ¿cuál sería? Tienen 1 minuto, 20. Recuerden, ¿qué es lo que decía? Si le dijera esto a un musulmán o a un cristiano, diría que para Dios nada es imposible. Pero diría yo que sí le es imposible establecer la tranquilidad entre las religiones y la humanidad. Lo que está después del pero es con lo que cuestiona el que nada es imposible. ¿Dónde está esa idea similar expresada con otras palabras, pero que es la misma? ¿Dónde está? D. Sí, señor. Muy bien. Dios no ha logrado detener los conflictos religiosos. Esa es la idea contraparte en el primer párrafo. Y allá es a donde los orientó la pregunta. Es una pregunta positiva y las pistas nos están llevando para el primero. El autor señala